Bueno, de nuestra parte es un gusto tenerlos por acá, tenerlas por acá. Como parte del programa, la idea es abrir un espacio para reflexionar sobre el tema del emprendimiento. Es un tema vital, vamos a ver por qué. Y también para presentarles la forma en que nosotros en NeuroAula o en IS Corporación entendemos la temática y la abordamos tanto en nuestra empresa como en otro tipo de emprendimientos que ahí después podemos conversar al respecto. ¿Por qué es importante hablar de emprendimiento? Ciertamente tenemos una realidad la cual sufre una serie o se caracteriza por una serie de tendencias, dentro de las cuales hay de todo tipo, incluyendo el tema de por ejemplo, el tema de la migración, que es todo un tema, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino es un tema que aqueja a la humanidad y que obliga eventualmente a generar soluciones o alguna solución en ese sentido para poder solventar las causas de la migración, que es la falta de trabajo, la pobreza, la violencia y ese tipo de cosas. Entonces, el mundo sufre elementos demográficos importantes en términos de, en teoría, tenemos una vida más larga, pero no necesariamente más confortable, ni necesariamente más satisfactoria, ¿sí? Parte de las contradicciones que tenemos. El tema de la información, vamos a ver que tenemos mucho más acceso a información, pero no necesariamente estamos más informados. Arrancamos haciendo la reflexión de por qué es pertinente hablar de emprendimiento, ¿sí? Y tal vez ya que tenemos más, yo abriría la pregunta, ¿por qué creen ustedes que es necesario, que es urgente hablar de emprendimiento y de innovación también? ¿Por qué creen ustedes que eso es relevante? Es una pregunta. Para ver si vale la pena o no. ¿Perdón? Para ver si vale la pena o no. Ajá, ¿sí? ¿Para qué más? ¿Por qué eso? Para hacer cosas diferentes. Para hacer cosas distintas en un mundo cada vez más cambiante, ¿verdad? Con una serie de tendencias en el cual la migración, por ejemplo, y tuvimos un ejemplo el sábado, es uno de los factores que tenemos que gestionar. Y pareciera que no tenemos muchas soluciones a ese tipo de problemas, la migración y demás. ¿Por qué más es importante hablar de innovación y de emprendimiento? De ambas cosas que para nosotros están mezcladas. Movimiento en la economía. Para el movimiento de la economía hay una necesidad urgente de empleo que el Estado no va a poder suplir. A pesar de que muchos esperamos que el Estado sea el que nos dé trabajo, la realidad es que ni el Estado costarricense ni ningún Estado en el mundo va a poder suplir la brecha de trabajo que nos enfrentamos ya hoy y que se va a multiplicar en los próximos años, ¿sí? ¿Por qué más es importante hablar de eso? El país el gobierno vive de los impuestos, entonces no puede emplear a los mundo. ¿Sí? Y los impuestos los generan los emprendimientos, en buena teoría. El ingreso sano, ¿verdad? Se genera a partir del trabajo. El emprendimiento significa generar valor, ¿sí? Y no, idealmente la idea no es generar impuestos a partir de aumentar la deuda, no sería lo más recomendable, a pesar de que esa ha sido como la tendencia. Algo más por el cual hablar de innovación. Cuando estaban entrando estábamos hablando de que hoy en día ciertamente estamos dramatizados, crucificados por información, ¿verdad? Pero aún así no precisamente estamos mejor informados. Hay todo un tema de distribución de la riqueza, ¿verdad? Las corporaciones hoy en día son más poderosas que ciertos países, ¿sí? ¿Qué puede implicar eso? ¿Qué implica que poco a poco nos estamos corporativizando y que poco a poco más empresas se fortalecen, crecen a niveles exponenciales importantes y son aún más poderosas que ciertas economías? ¿Qué puede implicar eso para nosotros como ciudadanos? ¿En qué nos afecta eso como ciudadanos?
¿En qué nos afecta que las corporaciones sean más poderosas que los países? Y ahí les dejo la duda. Y si avanzamos más en esto, tenemos una serie, estas son informaciones de 2014, 2015, 2016, podemos suponer que eso todavía es más dramático. Vean que cada minuto, cada segundo de nuestra vida estamos crucificados, atravesados por elementos propios de vivir en un mundo globalizado. ¿Sí? Esto, ¿verdad? Si vemos ahí 72 millones de usuarios en YouTube, en Facebook, en Google, y probablemente a esas alturas debe haber más elementos en ese cuadro que está ahí. ¿Sí? Es interesante, es apasionante. Los que hemos vivido otras épocas, los que venimos de los 60 y que hemos vivido el proceso de transformación hasta la era digital, es un proceso apasionante. Algunos amamos más los 80, ¿verdad? Menos digitales y más divertidos. Pero hoy estamos en el siglo XXI y estamos abocados o obligados a enfrentar grandes desafíos para la humanidad que tienen que ver con esto, que tienen que ver con esos elementos, ¿verdad? Elementos como este, ¿verdad? Nuevamente esa realidad es digital. Pero los grandes problemas de la humanidad se pueden resolver digitalmente o hay que hacerlos propiamente de carne y hueso y enfrentarlos en la realidad propia que vivimos. Entonces, yo hago la pregunta, ¿es cierto que todas las personas en nuestra sociedad están siendo privilegiadas por este ambiente digital? Todos y todas tenemos el mismo acceso a esa tecnología o a ese factor digital. Es más, aquí nos preguntamos, ¿estamos haciendo uso siquiera? Aquí tenemos hoy en nuestra casa, tenemos una exhibición de elementos tecnológicos. ¿Sí? La pregunta es siquiera si eso que estamos exhibiendo lo usamos en nuestras instituciones, si sirve para algo. Tenemos computadoras, tenemos elementos. ¿Nos sirve eso realmente para generar bienestar? ¿Para generar desarrollo? Esa es una pregunta crítica. Se dice que la tecnología tiene una gran deuda con la ciudadanía. Se supone que la tecnología potencia el valor y el capital humano. Pero en realidad eso no es tan cierto todavía. ¿Sí? Entonces, cuando nos sometemos a estos elementos y a estos ejemplos de demás, nos enfrentamos a algunas realidades importantes. ¿Sí? Cuando hablamos del plan, y aquí nos gusta hablar de trabajo, nos gusta hablar de educación, nos gusta hablar de desarrollo, nos gusta hablar de bienestar, nos gusta hablar de comunidad, nos gusta hablar de personas, y eso lo vamos a ver en el modelo al final de la charla. En el 2014 se hizo ese estudio, ¿sí? Ayer. Y nos encontramos, dice el estudio, que el 90% de las personas en los trabajos, en las instituciones, no están comprometidas, ¿sí? Uno podría suponer que en una realidad tan digitalizada, tan globalizada, tan abierta y tan divertida, las personas estarían más satisfechas, pero los estudios demuestran que no es así. Entonces, tenemos crisis de cultura, ¿verdad? Tenemos personas, el 50% de la gente no está satisfecha con los líderes a los cuales están vinculados, ¿sí? Tenemos que 1 de cada 4 personas no cuenta con las herramientas adecuadas para potenciar su desarrollo. 1 de cada 4, el 25% de las personas no tienen las herramientas para poder generar valor. El 50% de la gente se tiene que retroalimentar entre sí porque no lo recibe de ningún otro ente. Vemos que además el 66% no creen tener un futuro profesional mejor. ¿Sí? No creen que haya futuro para ellos de desarrollo. La relación entre los pares, el tema de la amistad, lo emocional dentro del trabajo, ¿verdad? Ahora podemos compartir la presentación después sin ningún problema. Podemos compartir. Se dice que ese elemento emocional es el factor número 1 para que la gente quiera dar un poco más a sus empresas. No es la plata,
No es el tema, es estar entre amigos, estar entre gente de confianza, ¿sí? Y ese factor a veces no se valora lo suficiente. Y vean que hay un 20% de gente, por lo menos, que no se siente valorada en su trabajo, ¿sí? Estos son elementos de investigación. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Y la realidad, y eso es solo una muestra de eso que les voy a presentar, se han hecho estudios también de brechas de capital humano, brechas de competencia, brechas de capacidad. Esa es solo una muestra, y eso es al 2015, los índices aún ahora son peores, pero esa es la brecha de capacidad. En términos de liderazgo, hay más indicadores de otras capacidades, pero cuando estamos hablando de emprendimiento, de innovación, estamos hablando a la vez de liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? No sé si lo pueden ver, ¿sí? Vean que el tema es que a la derecha está la brecha, ¿verdad? Brecha en capacidad de países seleccionados. Entonces, lo que vemos aquí es que en Canadá, por ejemplo, hay un menos 37% de capacidad disponible de liderazgo en las personas. Entonces, vean que en nuestra área, en Sudamérica, en América Central, tenemos un 37% de deficiencia. Entonces, en promedio, lo que dicen los estudios es que hay un faltante de líderes, ¿sí? Hay un faltante de líderes en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los grandes problemas de la humanidad si no tenemos los líderes que se hagan cargo? ¿Sí? Y cuando hablo de líderes, estoy hablando igualmente de gerentes. Pregunto, ¿es igual un líder que un gerente, que un administrador, que un ciudadano? ¿Es lo mismo? ¿Qué es un líder en último caso, finalmente? Un gerente puede ser gente, pero no necesariamente líder. El líder tiene la capacidad de que todos quieran seguir en realidad. Inspira, ¿verdad? Y motiva el desarrollo y el emprendimiento. Entonces, lo que falta es gente que te inspire, ¿sí? Hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, Elon Musk ahora es un tipo que pierde plata todos los días y pierde millones de dólares. ¿Y por qué la gente sigue creyendo en él? ¿Por qué la gente sigue apostándole a Tesla? A pesar de que dice ser un fabricante de carros y es un mal fabricante de carros. Y dispara la plata y se pone a hacer locuras y tira un carro al espacio y demás. ¿Y por qué la gente lo sigue creyendo y le sigue financiando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los convence. Porque hoy en día las empresas apuestan a futuro, entonces hoy en día hay todo un cambio en el paradigma económico, en el paradigma contable. Ya la ganancia no se proyecta hoy, sino se proyecta a futuro. ¿Y qué es lo que Elon Musk, qué es lo que les vende? Les vende futuro. ¿Qué es lo que les vende? Eso va a ser rentable un día. No se preocupen. Ahora, ¿es el único caso? No. Amazon, por ejemplo, y grandes empresas tampoco han sido rentables por mucho tiempo. Amazon fue rentable hasta mucho después. Entonces, la realidad es que esos líderes son los que mueven y están moviendo el mundo. Pero hay carencia de esos líderes. Entonces, con este panorama, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Entonces, desde la investigación, desde el trabajo y de alguna forma desde la academia, que tiene que responder a lo que el trabajo demanda, se habla de que se requiere de una cultura de aprendizaje continuo. Muchos de nosotros estamos en el ambiente académico, nos encanta la educación. A nosotros en Neurohabla nos fascina la educación, ¿sí? Es parte de lo que comemos todos los días. Se dice que la gran necesidad que tenemos es anticiparnos a los problemas de mañana. Vean que ya hoy estamos crucificados por los problemas de hoy, pero ese no es el problema más grande. Tenemos que anticipar los de mañana. ¿Y cómo hacemos si no podemos resolver los de hoy? ¿Cómo vamos a anticipar los de mañana? Estos elementos de innovación, de productividad, de calidad,
de utilidades, ¿verdad? Ustedes ven que ya no es tan importante, pues, como les contaba el caso del MOS. Entonces, ¿cómo se puede generar esa cultura de aprendizaje continuo? Muchos de ustedes vienen de la charla de STEAM, ¿verdad? Es una manera de generar aprendizaje práctico y generar una visión integral de la realidad. Desde esa perspectiva, ese es el tipo de educación que ocupamos, la que posibilite que las personas puedan anticiparse a, ¿sí? Y eso es fundamental. Ahora, esa capacidad de anticipación se dice que está basada al menos en 4 Cs, en 4 elementos vitales, ¿sí? Vean que esto es un resumen, es una pequeña charla. Si alguien quiere, después podemos ampliar mucho más sobre esto, ¿sí? Esas 4 Cs básicas tienen que ver, uno, con capacidades, ¿sí? Cuando hablamos de STEAM, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de innovación, hablamos de competencias, hablamos de capacidades, ¿sí? Tenemos que desarrollar las capacidades fundamentales para poder funcionar y sobrevivir en este mundo. Eso es vital, fundamental. Todavía nuestra educación está enfocada en tareas, en actividades, todavía no es integral, todavía no es sistémica, ¿sí? Pero tenemos que avanzar hacia eso. El tema de cultura, es muy importante desarrollar cultura, y eso lo vamos a ver en el modelo. Nosotros valoramos la consistencia, valoramos la integridad. En la cultura hay valores, hay principios, no es solo generar dinero, ¿sí? Entonces, capacidad con cultura, pero además tenemos que agregar conectividad, que es un poco lo que estamos viendo hoy. Tenemos que conectarnos con el mundo, conectarnos con otras personas, no solo digitalmente, sino laboralmente, socialmente, pero también tenemos que reducir los costos. Si no, ¿quién de ustedes opera cada año con más presupuesto? ¿A quién de ustedes le da más plata cada año para operar? ¿A quién de ustedes le da más plata? ¿No? Cada año, ¿qué es lo que hay que hacer? Más con menos. ¿Y cómo hacemos más con menos? ¿Cómo se hace más con menos? ¿Cómo se puede hacer eso? Haciendo milagros. ¿Y quiénes son los que hacen los milagros? Las personas que administran, ¿sí? Entonces, tenemos que operar con más con menos. Tenemos que ser más competitivos, tenemos que conectarnos, hay que invertir en tecnología, hay que comprar equipo. Tenemos que desarrollar capacidades y tenemos que desarrollar cultura. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, uno pensaría que tiene que haber un plan, tiene que haber una forma de hacerlo, ¿sí? Y ese plan debería ser claro, debería ser un mapa de ruta. Pero ¿creen ustedes que existe un plan en el mundo, en las empresas, en las instituciones, en los gobiernos, un plan para hacerle frente a esto? ¿Quién cree que hay un plan para esto? ¿Quién de ustedes tiene un plan para enfrentar esta realidad? ¿Quién de ustedes tiene un plan? ¿Quién de ustedes cree que hay que tener un plan? Vean, entonces aquí no estamos solos. En el mundo, el 90% de la gente dice hay que tener un plan. Pero no hace plan. Pero solo el 25% tiene alguna estrategia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la falta de conciencia, o sea, estamos suficientemente conscientes de que hay que hacer algo, pero no sabemos cómo. ¿Sí? Ahora, ¿eso es un problema? Sí, es un problema, pero también es una oportunidad. Si sabemos qué es lo que pasa, sabemos cuáles son las causas y qué es lo que deberíamos hacer, debería ser posible organizar, integrar los recursos para poder operar. Debería ser posible hacer eso. Nosotros, cuando hablamos de cultura, hablamos de coherencia o de consistencia, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos acercando a lo que es nuestro modelo. Cuando hablamos de que debería ser lo mismo, lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, aquí hay varios psicólogos como yo, además de administradores, además de educadores, y cada vez el elemento corporal, el elemento cultural, el elemento físico, el elemento espiritual, todos los elementos tienen que estar integrados para que se dé
el cambio fundamental o la generación de valor que queremos. No podemos escindir, no podemos fraccionar a las personas. No podemos esperar, por ejemplo, como se decía antes en siglo pasado, que las personas cuando lleguen a trabajar tienen que dejar sus problemas de la puerta para afuera, por ejemplo. Por decir algo, eso se decía antes, todavía se dice en algunos lados. ¿Es posible que yo pueda dejar mis problemas de la puerta para afuera cuando llego a trabajar? No. Ninguno de esos elementos es posible. Yo no puedo aprender si no me divierto. Yo no puedo aprender si no siento lo que tengo. Abajo hay una serie de apps muy interesantes para enseñar a los niños a aprender con figuritas y con las pantallas, que no solo sirven para jugar, sino pueden servir para aprender. Todos esos elementos de cómo vincular y cómo introducir a la persona en el aprendizaje es parte de lo que queremos hacer. El STEAM es una de las maneras. Y resulta que hace miles de años, un tal Aristóteles, ¿verdad?, que es un pilar de nuestra cultura, él hablaba de excelencia. Aristóteles decía algo muy simple, que la excelencia tiene que ver con lo que hacemos. Entonces, Aristóteles decía, somos lo que repetidamente hacemos. Entonces, si queremos ser excelentes, tenemos que tener hábitos de excelencia, ¿sí? Y en ese sentido, esa cultura, ese elemento vital, integral, tiene que estar caracterizado por esos hábitos, por esa búsqueda de la excelencia, por ese mejoramiento y por eso que llamamos generación de bienestar, es lo que vamos a revisar ahorita en el modelo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que al abordar la cultura estamos abordando todos los factores que deben ser necesarios de abordar para entrarle a un tema tan complejo como es el emprendimiento y la innovación. ¿Sí? Y antes de presentarles el modelo, me gustaría preguntarles qué conciben ustedes como emprendimiento o como innovación. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para ustedes el emprendimiento? La puesta en práctica de lo que planificó, programó, optimizó. Ajá. ¿Qué más es el emprendimiento? ¿Qué más es ser emprendedor? ¿Qué más es ser emprendedor? La percepción de la necesidad específica y la búsqueda de soluciones basadas en necesidad. Creer que hay algo que hacer y hacerlo, finalmente, hacer una cosa. ¿Qué más es ser emprendedor? ¿Qué es ser innovador? Buscar nuevas soluciones A los grandes problemas que tenemos. ¿Qué tan sencillo es ser emprendedor e innovador? ¿Qué tanto estamos desarrollando jóvenes emprendedores e innovadores? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Pregunto. ¿Qué tanto lo hacemos? Nosotros que estamos en el negocio de la tecnología, en el negocio de la educación, en el negocio de la promoción de cultura, nos damos cuenta de que estamos lejos todavía de poder generar eso. En esta búsqueda nuestra de investigar el tema, nos hemos topado con conversaciones muy interesantes. Nos hemos topado con el negocio apícola. No sé si saben, pero las abejas son como el ser vivo más importante tal vez que hay en la naturaleza. Ya se decía desde hace mucho tiempo. Hemos empezado a trabajar con el sector apícola y es interesante, hay gente que está desarrollando eso como modelo de subsistencia, además de que generar un valor a la humanidad, genera subsistencia para ciertas familias campesinas que no tienen acceso a nada más que la miel muchas veces. Otro tipo de actividades y emprendimientos también, tal vez en el área de Talamanca, con el sector indígena, ¿sí? Y a veces nosotros nos divertimos mucho en el sentido de que esas personas no requieren cachivaches, no requieren ropa usada, lo que requieren son capacidades, pero cuando hablamos de apoyar y desarrollar campesinos y desarrollar el sector indígena, lo que uno piensa es, le voy a dar lo que me sobra, ¿sí?
Entonces, básicamente, don José, que es, por cierto, nuestro presidente y gerente general de esa corporación, ahí está, ¿verdad? Es el patrocinador de todo esto. Ahí tiene el modelo en papel y se nos va a repartir, ¿sí? Nosotros vemos esto y vamos a tratar de reflexionar sobre esto, ¿sí? Le llamamos modelo de empoderamiento y transformación. ¿Por qué le llamamos así? Porque para emprender e innovar, primero hay que estar empoderado y primero hay que transformarse, ¿sí? Entonces vamos a usar este modelo para continuar la reflexión. A ver, si revisamos el modelo, lo que vemos son tres componentes, ¿sí? Tenemos la persona, la comunidad y las instituciones sociales, ¿sí? En el centro de todo está la persona y vamos a empezar a reflexionar sobre lo que tenemos ahí. ¿Qué implica? ¿Qué implica que la persona esté en el centro de la ecuación? ¿Sí? Si vamos del centro hacia afuera, vamos a empezar a analizar el modelo. Nosotros creemos que el primer elemento vital para poder ser y sentirse y desarrollarse como emprendedor y como innovador tiene que ver con un desarrollo de la conciencia, ¿sí? Cuando somos educadores y trabajamos con niños, jóvenes, adultos, buscamos que se desarrollen, pero ¿qué es lo que desarrollamos? Desde este modelo, lo primero que finalmente una persona como actor social identifica es que tiene un lugar en el mundo, tiene un rol en este mundo, ¿sí? Eventualmente muchos de los jóvenes y las generaciones nuevas de pronto se dan cuenta que ese rol no los tiene muy claro y a muchos no les interesa. Entonces tenemos jóvenes que se aíslan, que no quieren emprender, que no quieren hacer nada porque no creen que haya un futuro o no creen que eso sea posible. Nosotros, desde nuestra percepción, creemos que sí. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con los CTPs, los colegios técnicos profesionales. Y es interesante cómo ellos, como el MEP, desde la asesoría, visualizan que de alguna forma los CTPs están formando pequeños ingenieros, no técnicos. Técnicos en el sentido de personas que sean capaces de hacer, ¿sí? Entonces ellos nos dicen, es que los jóvenes salen del colegio sintiéndose ingenieros o pequeños ingenieros, entonces quieren saltar a la universidad. Entonces, ¿qué problema? Pues no tenemos gente que haga. Quieren eventualmente ir a dirigir o a generar. Entonces, esa visión de quién soy yo y cuál es mi rol, creemos que debe evolucionar en el sentido de una conciencia crítica que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Nosotros trabajamos también mucho con Fundaec, es una institución colombiana que tiene más de 30 años, que trabaja con el sector rural sobre todo, desarrollando capacidades y desarrollando la conciencia social, que es lo que estamos hablando aquí. Cuando yo tengo cierta conciencia social de que tengo un lugar y tengo una responsabilidad, cuando identifico que somos nosotros, no solo yo, paso finalmente a darme cuenta que tengo una responsabilidad con la humanidad, que es finalmente la conciencia crítica, ¿okay? Tengo que hacer algo. Cuando uno habla de conciencia, generalmente se vincula esto con el hecho de que yo tomo conciencia y lo que voy a hacer es ir a tirar piedras porque yo tengo que quejarme, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con quejarse, tiene que ver con qué hago, ¿sí? Veo mi rol y veo lo que tengo que hacer y desde ahí defino, bueno, qué es lo que me toca hacer. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de conciencia, es llevar a la persona desde quién soy yo a quiénes somos nosotros y eventualmente qué podemos hacer juntos, ¿sí? Entonces, el primer elemento de emprendimiento de innovación es que eso no puede ocurrir solo. Yo no puedo ser emprendedor solitario, no puedo ser un lobo solitario. Es cierto, hay gente que es muy capaz y es inventora y solos pueden inventar cosas, pero lo cierto es que el crecimiento de la humanidad no descansa básicamente en ese tipo de gente excepcional, sino en el desarrollo continuo de un proceso. Entonces, cuando ese proceso de conciencia se logra, yo puedo pasar de la acción social, ¿verdad?,
de ir a regalar cachivaches a alguien porque me interesa, le puedo dar de comer. O sea, soy consciente. Me asombro cuando me doy cuenta que hay niños que mueren de hambre en el mundo, no solo en el mundo, sino en Costa Rica. Entonces digo, hay que hacer algo. Entonces tengo esa conciencia social y decido hacer algo. Pero cuando puedo evolucionar y puedo desarrollarme gracias al desarrollo de capacidades y gracias al desarrollo de la educación, yo puedo entonces convertirme en un emprendedor social. Desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que el emprendimiento es posible siempre, ¿verdad? Y hay personas que emprenden porque emprendimiento y empresarialidad nosotros lo dividimos, lo concebimos distinto, ¿sí? Lastimosamente nos hemos dado cuenta que en las universidades se vinculan ambos. O sea, si yo no soy empresario, no soy emprendedor. Sí, lo vemos en muchos casos, cuando los proyectos de emprendimiento, de innovación que se hacen en las universidades, generalmente la primera pregunta que le hacen al emprendedor, ¿cuál es? ¿Ese proyecto es rentable? ¿Y qué pasa cuando dice, mire, no sé, qué es lo que ocurre ahí? Se acabó el proyecto. ¿Qué significa eso? Que lo único que importa en teoría es la plata, pero no, el valor es económico, social y ambiental. Entonces, yo puedo ser emprendedor, puedo hacer cosas sin que necesariamente generen valor económico, pero podrían generar valor social, podrían generar valor ambiental, ¿sí? Eventualmente, al menos, podrían no destruir valor social y ambiental. Y eso es importante para nosotros, porque generar valor no puede hacerse a costa de sacrificar valor. Por ejemplo, yo no puedo hacer negocios corruptos. No debería. ¿Por qué? Porque si yo hago negocios a partir de dádivas o a partir de coimas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciéndole un daño a la cultura de este país, ¿sí? Entonces, y digo, es que no, yo peco y empato, yo pago impuestos, pago salarios, no importa, yo puedo dar una coima y no hay problema. No, es que no es posible. Desde el punto de vista de nuestro modelo, eso no es así. O sea, si yo me baso en valores y en principios, en una conciencia social, yo tengo que hacer negocios limpios, ¿sí? Y eso hemos probado que es posible. Entonces, si yo ya paso el yo a nosotros y genero emprendimientos, eventualmente, y eso lo vamos a ver después, con las capacidades correctas, yo podría convertirme en empresario, ¿sí? Esas empresas, por ejemplo, que trabajan con campesinos, ¿verdad?, que les dan 25, 30 colmenas y los ponen a producir, ¿qué es lo que buscan? Porque finalmente ellos mismos le compran la producción. Entonces ya no es producir miel para comer, ya no es producir miel para venderle al vecino, es producir miel como parte de una red donde yo soy una pieza vital, ¿sí? ¿Y eso qué me convierte? En un empresario. Y para nosotros, sea una pulpería, sea una casa con 30 colmenas, o sea Intel, es lo mismo, ¿sí? Y se dice, y eso yo lo que digo siempre, no hay pequeños y grandes empresarios, hay empresarios de grandes, pequeñas o medianas empresas, que es totalmente distinto, ¿sí? Un empresario tiene el mismo valor, aunque lo sea de una pulpería o sea de una gran empresa. Ahora, ¿cómo ese proceso de la acción social, al emprendimiento y a la empresarialidad se logra? Ahí es donde entran las capacidades, ¿sí? Y las capacidades implican o pasan al menos por ser parte de un discurso social, que es la capacidad que está arriba a la derecha, con el despertar a un propósito, y aquí es fundamental. Cuando yo decido ser emprendedor, cuando decido ser empresario, cuando decido hacer algo, lo primero que tengo que hacer es definirlo como propósito de vida, ¿sí? No es que yo voy a hacer algo mientras me ubico o mientras consigo un trabajo, no. La definición de empresario o de emprendedor es de vida. Es un propósito de vida. No puede ser algo distinto a eso, ¿sí? Adicionalmente, cuando yo despierto un propósito, me empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo puedo convertir esto en un modo de vida? ¿Cómo puedo vivir de esto? ¿Cómo puedo favorecer a otros? ¿Sí? Esas preguntas, ¿verdad?, que son vitales, me permiten establecer un plan, ¿sí? Un plan en el cual yo identifico brechas y qué recursos necesito.
ese proceso debe ser acompañado, porque no es tan fácil que cualquier persona pueda identificar ese plan y las brechas. Nosotros generamos ese acompañamiento. Entonces, cuando yo tengo un plan con brechas y capacidades, yo empiezo a articular, ¿sí? Empiezo a articular con otros para obtener recursos. Entonces, esa miel que se está produciendo, la idea es exportarla a Europa. Ahora, yo solo no puedo, pero como grupo sí puedo, ¿sí? Entonces, yo puedo desarrollar capacidades y gestionar recursos, puedo medir y evaluar el resultado y finalmente aprendo, mejoro e innovo, ¿sí? Esas capacidades que están fuera del círculo del yo son las capacidades vitales mínimas que se requieren, creemos, para lograr innovar o lograr emprender e innovar, ¿sí? ¿Cuál es el rol entonces de las comunidades y cuál es el rol de las instituciones sociales? Vamos a la institución social, ¿sí? Como el caso de esta empresa que desarrolla campesinos, o el caso de nosotros, o el caso de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar la conciencia de humanidad, tenemos que humanizar esto, ¿sí? Se supone que estamos en una era donde el capital humano es lo más importante, y eso lo decimos siempre, lo decimos en las clases, se dice en la misión, pero realmente eso no es tan cierto, ¿sí? Entonces tenemos que convertir eso en una realidad, tenemos que desarrollar capacidades y tenemos que gestionar y crear valor. La institución social, sea empresa, sea universidad, sea escuela o colegio, tiene que generar valor. Y ese valor, como les decía antes, no es solo valor económico, es valor social y valor ambiental. Entonces, esos elementos de la institución social que forman parte de una comunidad, y ahí nos vamos al otro lado de la ecuación. Y cuando nos damos cuenta que pertenecemos a una comunidad, ¿verdad? Y esa comunidad no es solo mi barrio, sino que es mi país, inclusive más allá, me puede permitir eventualmente vincularme con otros, me permite transformar y generar valor y me permite trascender, ¿sí? Como ven, este modelo que está acá es un poco una forma de sistematizar cómo puedo hacer para enfrentarme a un tema tan complejo como es el emprendimiento y la innovación. Porque con todas las personas que hemos conversado, como veíamos en el cuadro, la conciencia existe. El tema es cómo le hacemos. ¿Cómo hacemos para desarrollar esa capacidad? ¿Y cómo hacemos para hacerlo de una forma sostenible? ¿Sí? Porque el asunto es que si no logramos colocarnos al nivel de las grandes economías, eventualmente vamos a perder esa posición de privilegio que tenemos todavía como Costa Rica, donde muchas empresas vienen a este país porque vienen buscando ese capital humano, esa capacidad personal. Pero no podemos depender de servicios. Hace 40 años, Costa Rica era 80% producción y 20% servicios. Hoy estamos a la inversa. ¿Qué riesgo implica eso? ¿Cuál es el riesgo de depender de los servicios? Y eventualmente, hoy en día son más las empresas que se van que las que llegan, en realidad, ¿sí? Y si, por ejemplo, IBM desarrolla, ¿cómo se llama el sistema de inteligencia artificial? Watson. IBM que desarrolla un robot que da servicio, eventualmente ya no va a hacer falta personas, sino colocan a Watson y Watson le da servicio a cualquiera. ¿Qué significa eso? Pero hay que mantener a Watson. Sí, pero Watson es... Entonces, el problema es que Watson es mucho más económico que 200, 300, 1000, 2000 y 3000. Entonces, ¿cómo hacemos para que Watson no se robe el trabajo que tenemos? Tenemos que crear nuevos trabajos, crear nuevas oportunidades. No podemos depender de que alguien venga y nos dé esos trabajos. Hace como 5 o 6 años vino Manuel Castells. Manuel Castells es un español, es un experto en innovación, vino a la Martengo y de una charla vino a recibir su 15º doctorado honoris causa de la UCR. Imagínense, tiene 15 doctorados honoris causa, vea la calidad de persona que es, ¿sí?
Manuel Castells, él estuvo en el desarrollo de Silicon Valley, él estuvo y él decía, yo estuve en Silicon Valley y Hewlett Packard era Hewlett y Packard, eran dos personas, ¿sí? Igual que Apple, igual que Microsoft. Entonces, las grandes empresas empiezan siendo pequeñas. Y él decía, la innovación no está en Silicon Valley, la innovación está donde están las personas emprendedoras e innovadoras, ¿sí? Entonces, si juntamos la gente correcta, podemos desarrollar el valor que queremos. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Generar eso en las personas. Y él lo decía muy bien. Entonces, él decía, si ustedes quieren, en el caso de Costa Rica, ustedes quieren ser un centro de innovación y de emprendimiento, ¿qué es lo que hay que tener? Personas emprendedoras e innovadoras. Ahora con el tema de la migración, llegan muchas personas a este país, no son nicaragüenses, sino venezolanos, colombianos, cubanos, chinos, dominicanos, etc. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que echarlos de ese país? Tenemos que actuar xenofóbicamente y decir, no, es que se roban mi trabajo, ¿sí? En realidad, dice la estadística, y me encantaría ponerles un video por ahí que habla del problema que va a haber al 2030 por el tema de la migración. Las grandes economías no tienen el capital humano suficiente para sostener su producción y su economía. Economías como Alemania y las grandes economías nórdicas están atrayendo capital humano de afuera. Están buscando que las personas migren, no porque sean buena nota, sino porque necesitan eso para poder producir. Entonces, las grandes economías están atrayendo capital humano y nosotros estamos tratando de patearlos y que se vayan. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que... No los hemos pateado por muchos años. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Tenemos que aprovechar la sinergia. Tenemos que desarrollar las capacidades que tenemos, como ticos, o como migrantes, o como lo que seamos. En realidad, el elemento vital aquí es que nosotros creemos que sí se puede crear y desarrollar emprendedores innovadores. Como universidades, o como escuelas, o como colegios, eso es parte de la esencia y del ser de esas instituciones. Lo cierto es que no estamos pudiendo hacerlo bien. Nosotros, desde el STEAM, desde este modelo, desde todo lo que tenemos, desde la tecnología, desde las ciencias, desde todo lo que somos, tenemos que articularnos para poder generar el valor que ocupamos. Y creemos que es posible, ¿sí? Y hoy, con esta pequeña charla, que yo espero que genere cierta claridad sobre la forma en que nosotros vemos el tema, ojalá que les interese, ¿verdad? Es una manera, no es la única manera, pero es algo que hemos podido consolidar y aplicar después de varios años de estar reflexionando e investigando sobre el tema. Eso es lo que queremos compartir con ustedes en esta charla que teníamos.